Buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Diseño que Viene. Sin más preámbulo, les he dado la palabra a nuestro anfitrión, el decano de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, Roberto Íñiguez Flores. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos los que se están sumando. Aquí muchas caras conocidas de nuestra comunidad académica en el Tecnológico de Monterrey. Hace un poco más de un año, justo en medio del inicio de la pandemia, del confinamiento y todas las medidas que tuvimos que hacer como sociedad para entender lo que estábamos viviendo, nos propusimos lanzar un espacio de debate y discusión, sobre todo para propiciar eso, ¿verdad? El pensamiento crítico y el debate alrededor de nuestra disciplina que nos apasiona, que es el diseño. ¿Qué tendríamos que estar haciendo los diseñadores? ¿Cómo se va a transformar nuestra disciplina? Y sobre todo, ¿qué incidencia podríamos tener como área para enfrentar todo esto que estamos viviendo y el futuro que se nos viene? Y por ello, bueno, el diseño que viene está por escribirse. Hoy es una tarde muy especial, bueno, tarde en México, porque tenemos tres invitados muy queridos, muy cercanos al TEC de diferentes maneras, pero que estamos muy contentos de tenerlos aquí, así que aprovecho para agradecer a los tres el estarnos acompañando. Vamos a estar unos 45 minutos dialogando, recordar a los que se están conectando y a la audiencia que está aquí en Zoom y a los que nos ven en las redes que pueden ir dejando sus preguntas, comentarios y trataremos de dejar un espacio hacia el final también para sumar al debate. Así que bienvenidos todos al debate. Me gustaría introducir a la doctora Ruth León. Ella es doctora en diseño por la Universidad Politécnica de Valencia en España y bueno, ha tenido un largo recorrido entre la práctica y la investigación en diferentes países, principalmente España, Venezuela, que es su país de origen, y ahora en México, que está precisamente con nosotros en el TEC como directora de departamento. Sus líneas de interés, sobre todo el tema de la sistémica aplicada al diseño, los procesos de diseño avanzado, los futuros y el diseño emocional. Así que bienvenida, Ruth. Un gran gusto tenerte aquí. Gracias, al contrario, Roberto, muchísimas gracias por la invitación y por el gusto de compartir con tan prestigiosos colegas esta tarde. Hola a todos. Gracias. Aquí es cuando el espacio Zoom, si estuviera en espacio presencial, se escucharían aplausos, ¿verdad? Fuertísimo. Muy bien. Está con nosotros Mauricio Mejía. Él es doctor por la Universidad de Minnesota. Actualmente profesor asociado en Arizona State University, que es una universidad pues muy cercana y querida aquí desde el Tecnológico de Monterrey. Con muchísima experiencia en temas de teoría del cambio, pensamiento estratégico, estudios de futuro, y bueno, ha abordado temas muy influyentes como el cambio en áreas de salud y sostenibilidad. Actualmente él labora en Arizona State University, como mencionaba, originario de Colombia, y pues un gran gusto y honor tenerte aquí, Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación y un gusto estar aquí con Ruth y Ricardo también y todos ustedes. Gracias, un honor, Mauricio, bienvenido. También está con nosotros Ricardo Sosa, que él, bueno, muy cercano al TEC, no sacábamos cuentas mejor, pero hace algún tiempo estuvo aquí en las filas del TEC, muy querido por todos. Él es doctor en diseño por la Universidad de Sydney en Australia. Dice aquí en su currículum 27 años de trayectoria, o sea que muchos años de trayectoria en la práctica del diseño, en la investigación, intereses desde temas de creatividad, tecnología crítica y bueno, también un recorrido internacional muy importante por Singapur, Australia, obviamente México, su país de origen, Estados Unidos. Actualmente es docente en Auckland University of Technology, así que conectado ahora con otro uso horario, te agradecemos muchísimo estar aquí, Ricardo. Tienes tu micrófono apagado, me parece. Perdón. Ahí te gracias Roberto, y mucho gusto en estar aquí. Y qué bueno que veo ahí a caras conocidas, Mariano, y veo a Rebeca, qué bueno verlos. Y bueno, a mí me invitaron a un debate, así que pues vamos a debatir. Adelante, ¿no? Encantado, claro que sí. Creo que vas a ver muchas caras conocidas por aquí, yo también las empiezo a ver, así que aprovecho para enviar un gran abrazo, esperando que todos estén bien.
Y bueno, pues comenzamos. A mí me gustaría plantear y poner en la mesa la pregunta sobre el aquí y el ahora. Que en los diálogos anteriores, sobre todo haciendo el recorrido del año 2020, mucha de la conclusión o el debate se situó no en blanco y negro, pero sí entre los polos de por un lado, algunos invitados que hacían el llamado a la acción, ¿verdad? Decir, hoy estamos en una situación de emergencia y el diseño para la emergencia fue un tema que se puso muy a la mesa como una idea de, oye, usemos las capacidades que tiene el diseño para resolver los problemas que tenemos ahora en medio de la pandemia, ¿verdad? Pero había otro como grupo que decía, sí, pero quizá más bien aprovechemos la ventana reflexiva, ¿verdad? Hay esta como que es una crisis dentro de otras crisis muy amplias, como el cambio climático, por ejemplo, y luego viene la crisis económica después de lo que estamos viviendo. Es un gran momento no solo para actuar, sino para reflexionar y aplicar como uno de los dogmas importantes en el diseño, que es antes de actuar, hacer las preguntas importantes. Entonces, un poco le llamábamos así entre la emergencia y la ventana reflexiva. Eso hablando del año pasado. En este momento, ¿verdad? En el 2021, que llevamos más de un año conviviendo con el COVID-19, ustedes tres están en diferentes regiones geográficas, seguramente el recorrido ha sido diferente, la condición y cómo lo estamos enfrentando. En esa pregunta del aquí y el ahora, ¿qué deberíamos estar haciendo los diseñadores, la comunidad de diseño, la comunidad académica del diseño? Me gustaría arrancar por ahí, si les parece, y siéntanse libres de tomar el micrófono, el primero que diga. Ruth, por favor, adelante. Gracias, Roberto, otra vez por la invitación. Es una fantástica pregunta y reflexión hacia pues, los caminos que debemos recorrer justamente en este momento, ¿no? Curiosamente pienso que estamos constantemente en emergencia desde hace mucho tiempo, a veces con efectos más directos, como en el COVID, ahora lamentablemente, y otras veces de manera indirecta, y lo vemos después, por ejemplo, con el deterioro constante del medio ambiente a partir de nuestras acciones, por nombrar algo, ¿no? Entonces, en tal sentido, pienso que deberíamos estar aprendiendo como diseñadores a trabajar ahora sobre bases sostenibles en el tiempo. Entonces, por ejemplo, pienso también que dentro de esto es muy importante hacer una pausa, detenerse de tanto en tanto en este momento, observar, analizar, concluir y luego actuar de manera consciente, ahora sí recordando que somos un sistema abierto constantemente vinculado a otros sistemas que constantemente se relacionan de manera compleja. Por otro lado, creo que pues todo lo que está por hacer está delante de nuestros ojos en este momento y que en ese sentido pues es nada más determinarlo. La información, como sabemos, nos da poder. Al principio de la pandemia los datos eran unos, la información se transformó, en este momento tenemos otra y hasta nos atrevemos a viajar con precauciones. Y la gran pregunta sería, pues hemos generado conocimiento a partir de eso, hemos aprendido algo que nos permita desde el diseño tomar decisiones, por ejemplo, ante una nueva situación de la pandemia. Y luego otro punto que me gustaría resaltar en ese sentido es, ha sido una constante exponer la relevancia y responsabilidad que tiene el diseñador y la disciplina del diseño para rediseñar o reinventar el mundo en una nueva normalidad que se le ha llamado, pero somos conscientes realmente de que al terminar de hacer este rediseño ya el mundo habrá cambiado otra vez. Es decir, es un ciclo prácticamente muy rápido en el que en un año hemos visto cómo los hábitos de todos cambian y cómo los hábitos justamente demandan unas necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué vendrá en ese sentido y cuáles son esos elementos claves que necesitaríamos revisar en esa parada en la que considero debemos hacer en función de establecer pues esas variables que luego nos van a dar luz para diseñar anticipadamente? Porque, insisto, terminamos de diseñar, no sé, temas vinculados con la pandemia, cambia la información, nos nutrimos de otra información y sale un mundo objetual absolutamente distinto, ¿no?
sería la reflexión. Gracias, Ruth. Ricardo, Mauricio, Ricardo, levanta la mano, adelante, por favor. No estoy en mute. No, ok. Me voy a poner mi timer para quedarme en 5 minutos porque tenemos muchos puntos que hablar. Yo he estado pensando mucho últimamente, creo que desde antes de la pandemia, el hacerse, el pasar a cierta edad, acercarse a los 50, te ayuda también a reflexionar. Porque de alguna manera uno se siente joven, pero se da cuenta que van pasando las generaciones y que los que me enseñaron a mí el diseño en la universidad, algunos de ellos siguen enseñando diseño en la universidad y algunas de las personas que yo enseñé diseño en la universidad ahora están dando clases de diseño en la universidad. Entonces es una situación como de estar en un sándwich generacional muy interesante y cuando hace uno cuentas y bueno, se establece el diseño como disciplina universitaria con la Bauhaus y por ahí en los 30s. No han pasado han pasado 2 o 3 generaciones nada más y ahora estamos formando la 4ª generación de diseñadores y eso me parece como importante para reflexionar. Yo doy una clase, aparte de la clase que doy aquí en Auckland, colaboro con gente en Melbourne, en Australia, y cada año también doy una clase en Singapur en la maestría de negocios. Y este año que la di, obviamente vía remota, una de las preguntas de las estudiantes fue ¿a qué diseñadora admiro yo? Y esa pregunta me hizo pensar, como parte de toda esta reflexión, que las diseñadoras o los diseñadores que admiramos dicen mucho de cómo vemos el diseño. Y bueno, tratando de poner todos estos pensamientos juntos, a mí me parece que la pandemia no vino a cambiar absolutamente nada, más bien, o vino a cambiar muy poco, más bien la pandemia vino a revelar las realidades que estaban ahí y que con el status quo decidimos ignorarlas. Entonces, a mí como dije desde el inicio, me invitaron a un debate y yo pues quiero debatir. Y entonces yo voy a llevar un poco la corriente a los discursos que oímos mucho en diseño, dentro de diseño y que escuché un par de las presentaciones anteriores. Me gustaron mucho las ideas que compartían, pero también me desesperaba mucho y gritaba hacia la computadora porque dentro del diseño hablamos del diseño como una cosa, pues esto, o sea, como de solucionar problemas y de mejorar el mundo y a mí me parece más bien que el diseño ha sido instrumental para el status quo. Nos gusta mucho hablar del diseño, la innovación y el cambio y la creatividad, pero más bien toda esa creatividad y toda esa innovación se ha usado en los últimos 100 años para mantener el status quo, para mantener a las élites donde están y para seguir explotando, digamos, la productividad de la gente, el consumo desenfrenado, un estilo de vida pues que no es escalable ni sustentable. Y los diseñadores hemos sido claves para facilitar ese proceso y hablamos muy poco de eso. Entonces, a mí me gustaría que habláramos en el contexto de la pandemia y hacia el futuro de la disciplina, pues que tomáramos un vistazo intergeneracional de la formación de diseñadoras y diseñadores y también pues que nos pongamos un poco más de realismo de cómo el diseño, y obviamente no estoy diciendo nada nuevo. En México, yo cuando iba a la universidad en el 91, en la UAM Azcapotzalco, leíamos a Gibbon Siepe. Y hace poco volví a leer a Gibbon Siepe y tiene una claridad y una actualidad 100%. Entonces, me queda un minuto más. Yo recomendaría regresar un poco a los clásicos, a leer a Gibbon Siepe, a Fernando Martín Juez. Obviamente hay muchas voces hoy en día hablando del diseño postcolonial o descolonizador. Ahora hay que tener mucho cuidado porque esos discursos también han sido ya cooptados por la academia y por otras voces que también ya están viendo. O sea, hay que tener cuidado con esos discursos ahora, pero creo que sí sería interesante ponernos un poco más realistas. Y yo ahora estoy tomando un chocolate de Morelia, acá en Nueva Zelanda. Y lo último, la última provocación con la que quiero cerrar esta intervención es que esta mañana estaba yo viendo esta cajita de chocolate y estaba yo pensando, bueno, esta cajita de chocolate tiene una marca, se llama Moctezuma,
y tiene un diseño de empaque y tiene unos gráficos y tiene un trabajo diseñístico. Y en un proyecto de diseño de la escuela les daríamos una calificación. Y este otro chocolate, que es chocolate artesanal de Pátzcuaro, no tiene nada. Viene en una bolsita y pues ahí no tiene marca, y bueno, ahí se conocen en el pueblo, pero ahora esta cajita tiene diseño, pues, y eso es a lo que quiero ir. ¿Qué estamos educando? El nombre Moctezuma, ¿no? O sea, la explotación de la historia milenaria de México para fines comerciales. Y además, cuando uno ve el detalle, el 70% de esta cajita es azúcar. O sea, el principal ingrediente es azúcar, pero lo venden como chocolate. Esto más bien debería venderse como azúcar con un poco de chocolate, pues. Pero los diseñadores los entrenamos para que produzcan el logotipo y la cajita y el material. Y a eso es a lo que me refiero muy concretamente, no en teorías ni filosofías. Y ya me pasé 40 segundos, perdón. Ahí me quedo para el debate. Bueno, Adelante, Ricardo. Si quieres cerrar, no te contamos los minutos. Mauricio, ¿quieres agregar Es que algo? si no me sigo. claro que sí, no. Me encanta la idea del debate de Ricardo. Desafortunadamente termino estando muy de acuerdo con él en muchas cosas, pero voy a tratar de buscar pelea en alguna parte de su discurso. No, obviamente no es la idea, pero bueno, quisiera rescatar un par de ideas de Ruth y de Ricardo. Me gusta o me parece que es afín a lo que pienso la idea de diseñamos y luego el mundo cambia y lo que diseñamos pierde actualidad. Creo que es importante para los diseñadores tener esa anticipación y ese pensamiento no solamente pensamiento de largo término, sino también pensar que el diseño no se termina cuando hacemos los entregables, sino que el parte del diseño es hacer seguimiento a lo que está pasando con lo que diseñamos y obviamente ajustar y adaptar o adoptar cosas en ese proceso. Creo que ese sería el desafío para los diseñadores, que no terminen con este tema contractual de que entregas y ya te olvidas y pasas al siguiente proyecto. El tema de lo instrumental del diseño que menciona Ricardo también creo que estoy totalmente de acuerdo. Y basado en estas dos respuestas de Rudy y Ricardo, quiero plantear que la pregunta, ¿quién es realmente el diseñador? Porque nosotros tenemos como una ingenuidad de que tenemos la capacidad de resolver problemas o de crear mundos o de proponer soluciones que pueden tener un impacto alto. Estamos hablando de diseño sistémico, hablando de diseño para la innovación social, con una ingenuidad grande porque realmente el alcance de lo que hacemos no es a una dimensión sistémica o social, creería yo. Obviamente, pues hay una importancia del diseño con lo que hacemos tradicionalmente a nivel de estilo, estética, funcionalidad. Obviamente eso es algo de valor, pero cuando encontramos estos discursos que el diseño puede lograr grandes cambios, creo que terminamos en una ingenuidad. Entonces, lo que yo plantearía es que para tener un diseño realmente de impacto, pues necesitamos una serie de habilidades muy diferentes, que yo diría que tienen que ver más con política, con administración y con negocios. Y en ese caso, para responderme la pregunta, ¿quién es realmente el diseñador? Yo diría, Alexandria Ocasio-Cortez es diseñadora, Elon Musk o Jeff Bezos o Bill Gates, ellos son realmente los diseñadores, son los que están modelando los mundos en que vivimos. Ya los diseñadores gráficos o industriales o de interiores al final de ese, digamos, ese ciclo jerárquico están más hacia el final. Entonces, lo que estamos haciendo realmente en muchos casos es visualizando, formalizando esos mundos que ya están diseñados. Gracias, Mauricio. Bueno, esta ronda alimenta mucho el debate y me llama muchísimo la atención el llamado a ser realistas y ahorita al final decía Mauricio y menos ingenuos.
la siguiente pregunta que quisiera hacerles es entonces, bueno, con esas ideas, ¿cuál sería como la reflexión hacia nosotros, ¿verdad? Si bien probablemente no somos actualmente los que modelamos el mundo, como nos decía Mauricio, probablemente ocupamos un rol actual mucho más instrumental, ¿verdad? Como dice Ricardo y Ruth nos decía, oye, pues tenemos que empezar a tener una visión como mucho más amplia de lo que hacemos. ¿Cuáles serían esas reflexiones sobre nuestra disciplina? Es una disciplina muy joven, muy diversa. Oye, y aprovecho con esa pregunta para, en el texto que sacamos sobre el año, ahorita bueno, sobre el año pasado, el diseño que viene, pusimos una frase de Gibbon Siep, precisamente, que decía, la oportunidad del diseño es la confusión de una sociedad sumida en el status quo. Además hace mucho eco a lo que mencionaban. Tenemos un status quo que estarán de acuerdo conmigo, no es sostenible, ¿verdad? La realidad en la que vivimos no lo es. Y también mencionaba alguno de ustedes que la crisis o la pandemia lo que ha puesto es a la luz muchos de esas pues, vicios o status quo de cosas que no funcionan bien. Y ustedes citaban algunas de ellas. ¿Cuál es esa oportunidad del diseño que dice Gibbon Siep, ¿no? Ahora que estamos en status quo, ¿cuál es esa oportunidad de ser menos instrumentales, más realistas, o menos ingenuos, ¿verdad? Como mencionaban. Pues le sigo en el orden. Ya cogimos orden, dice Ruth, como gusten, como ustedes gusten. Ruth, adelante, por favor. Gracias. Sí, bueno, súper interesante porque también está de la mano de la pregunta anterior, ¿no? Yo en este sentido, un poco son las discusiones que tengo siempre con los estudiantes en términos a ver cómo entendemos nosotros los conceptos en este momento, por ejemplo, de vulnerabilidad, que es uno que está muy en boga por toda la situación vivida este último año, pero también de transformación. Por ejemplo, nos hemos preguntado en este momento qué pasa, y eso es una pregunta que constantemente además me hago yo cada vez que tenemos que plantear un nuevo proyecto, un ejercicio o así, una alianza estratégica con alguna empresa, pues para saber qué ofrecemos o qué realmente pasa a ser posicionamiento de la disciplina desde la academia. Y es, pues, ¿qué pasa con ese mundo objetual o de servicios o de sistemas que construimos hoy como novedad a unas nuevas necesidades que especulamos? Y además lo hacemos desde la visión de la innovación, ¿no? Entonces, justamente hacemos innovación que termina siendo una novedad en un tiempo en el que todo es efímero. Todo es hoy pasa, todo hoy pasa. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Desde el punto de vista de la disciplina, por ejemplo, si estamos hablando de los nuevos trabajos en casa, pues en qué nos tenemos que enfocar, en el diseño de mobiliario específico para eso, y cuando pase la pandemia, ¿qué? ¿No? Esa transición pues también tendría que estar contemplada. O no, a lo mejor es un modelo que llegó para quedarse en muchos sentidos, ¿no? Y transforma entonces los hábitos de vida y de consumo y de cómo se entiende el espacio ahora doméstico, laboral, que también es una tendencia. Otra historia que me llama mucho la atención en ese sentido es cómo el diseño se pega a los temas de moda, ¿no? Entonces, planteamos diseño ahora también de productos, servicios y sistemas, por ejemplo, con enfoque de equidad de género, por mencionar un tema, pero porque está de moda ser activistas, porque está de moda entrarle desde ahí al diseño y así poder entender que estamos penetrando en temas realmente profundos que necesitan una intervención mucho más multidisciplinar en la sociedad. Entonces, bueno, creo que es fundamental abordar el proceso de diseño desde esta reflexión, además agregando que necesitamos reforzar un poco más en ese sentido el pensamiento crítico de género, porque sí, porque nos interesan ciertos temas y porque pensamos que eso de alguna manera sí impacta, no ingenuamente, pero sí impacta, como dice también, siguiendo con las citas de Bonsiepe, en capas, ¿no? En capas estratégicas de la sociedad. Por otro lado, pues si volteamos la mirada hacia los problemas que consideramos inminentes, que están ahí,
planteados en el marco mundial, por ejemplo, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, también por citar un marco, insisto, referencial, pues hacemos un planteamiento desde el diseño utópico, como lo comentaron hace rato, pero creo que hay que trabajar más en una disciplina que lo haga viable, que lo haga posible. Hablo de enfoques no solamente sobre soluciones idóneas para personas de edad avanzada, temas con los que estoy trabajando, por cierto, sobre vida en la comunidad, sobre salud, sino sobre soluciones que realmente tengan esa cadena de valor agregada en la que estamos diseñando además la transición para esos escenarios. Comentaba el otro día con una colega el nuevo diseño que en algunos países está orientándose hacia la tercera edad, el cohousing, por ejemplo, la forma de intercambiar esa última etapa de la vida y de generar nuevo valor y así. Y decíamos, pero de aquí a que eso suceda, ¿por dónde hay que pasar? ¿Quién diseña esa transición? Las calles no están preparadas para esa tercera edad, los servicios no están preparados para esa tercera edad. Entonces, para que esas comunidades funcionen, todo lo demás tiene que funcionar. Nos planteamos el escenario, planteamos una visión utópica maravillosa, pero es desde la reflexión, y creo que aquí resumo digamos, el punto de vista, desde la reflexión un poco más, desde un punto de vista más reflexivo y más a profundidad, también tenemos que diseñar esa transición para llegar a esos ideales de los focos problemáticos que están ahí. O sea, lo que está por diseñar es un mundo, pero infinito, de cosas que el planeta mismo nos está diciendo a nivel económico, social, político, en el que tengamos una intervención, pero no necesariamente objetual, también estratégica, también de organización, también de planteamientos estratégicos, de cambios, de producción, etc. Es esa la reflexión respecto al rumbo de la disciplina. Yo quisiera aquí saltarme a Ricardo esta vez para cambiar la dinámica un poco, porque quisiera retomar el concepto que mencionaba Ruth de activismo de moda. Y yo pienso que si uno ve muchos diseñadores con muy buena intención, tratando de defender ciertos movimientos sociales o hablar de inclusión o en Estados Unidos Black Lives Matter, muchos diseñadores gráficos, por ejemplo, haciendo pósters y apoyando. Pero hay una paradoja porque el diseño, como un concepto amplio, en sí mismo está generando de alguna manera estas exclusiones. De nuevo, como entendiendo el diseño sistémico y estratégico desde ese nivel, como se está modelando la sociedad, eso es algo desarrollado por diseño. O sea, los mismos seres humanos, no estoy hablando pues que un diseñador gráfico o un diseñador industrial es el generador de todo esto, pero estamos, sí, dentro de un sistema anclados a modelos de mundo o visiones de mundo que generan esas exclusiones. Entonces, al ser activistas, pues yo pienso que estamos simplemente haciendo algo superficial y de nuevo ingenuo. Si realmente quisiéramos ser activistas, tendríamos que hacer un desafío directo a los paradigmas sociales, políticos y económicos. Ahora, no estoy diciendo que todos los diseñadores deberíamos hacer eso, pero el activismo de nuevo termina siendo superficial y de nuevo ingenuo. Entonces ahí es donde yo veo la paradoja. Si realmente quisiéramos ser activistas, creo que tendríamos que buscar un nivel de cambio un poco más, a un nivel, digamos, mayor, más allá de lo que podemos producir con los artefactos tradicionales del diseño. Oye, Mauricio, me recuerda a este libro de Mike Monteiro, ¿no? De Written by Design, que comienza diciendo, bueno, el mundo en el que vivimos está diseñado y lo diseñamos nosotros, ¿no? Entonces, como que todos los problemas de los que nos quejamos y para los que estamos haciendo activismo, pues al final hemos sido parte de ese modelo y ese paradigma. Me hizo un poco eco con esa idea. Digo, diseñamos nosotros como sociedad, ¿verdad? Probablemente
con diseñadores, sin diseñadores y diferentes maneras, pero es un modelo paradigmático en el que vivimos y que contribuimos a él de muchas maneras. Ricardo, ¿quieres agregar algo? Pues, pues sí, bueno, es difícil debatir porque yo estoy de acuerdo con lo que dijeron Ruth y Mauricio, pero a lo mejor para cambiar un poco o ampliar un poco los temas, hay por ahí una frase que se me va a quién la dijo o si varias personas la han dicho, pero él dice, el diseño es muy importante para dejárselo a los diseñadores. Y yo creo que eso es interesante porque dentro del diseño dibujamos un círculo y una línea, qué está dentro del quiénes son diseñadores, qué está dentro del diseño. Normalmente y esa línea muy claramente pues tiene que ver con la influencia europea o del norte global, con los criterios. Y hay muchos mexicanos que dicen, no, es que en México no hay diseño o el diseño no es bueno. Y entonces ya eso ya es un acto político muy importante, creo, desde dentro del diseño. Y lo digo porque me parece que tengo 3 puntos rápidos. El primero es que creo que en las conversaciones, en los discursos cotidianos hay muchísimo cambio por hacer. En primer lugar, creo que docentes y alumnos sería lo primero empezar a reflexionar en qué decimos y cómo lo decimos, porque eso muestra mucho cómo pensamos e ir a lo mejor de una manera generosa, no convertirnos en policías del discurso, pero sí de una manera generosa y cordial, como ir diciendo, pero fíjate lo que estás diciendo con eso, fíjate, o lo que estoy diciendo al decir esto, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es muy común ver en diseño que la gente diga, bueno, pero es que a mí no me gusta la política, yo por eso elegí diseño, porque a mí lo que me gusta es otra cosa. Y ese pues es un acto político muy importante y creo que lo que estamos diciendo aquí es que el diseño ha sido altamente político en los últimos 100 años. Lo que pasa es que han sido usados por las agendas de consumo y de producción muy concentradas en unas manos. La concentración de riqueza en los últimos 20 años es impresionante. Lo segundo sería, bueno, aparte de los discursos cotidianos, lo segundo, pues la lectura, pues, o sea, hay mucha gente que ha pensado en estas cosas y que dentro de la academia y fuera de la academia. O sea, pienso desde un Enrique Dussel de la UNAM con su filosofía y estética de la liberación, que poco me parece que se conoce dentro del diseño. Obviamente Pablo Freire, Tony Fry, Mancini, pero bueno, puros hombres, pues. Entonces creo que también es bien importante voltear a ser muy cuidadosos, pues, de buscar las otras voces de los otros géneros. Entonces, pues yo recomendaría a la obra de Hannah Arendt, incluso las novelas de Octavia Butler. A mí últimamente esta escritora de finales del siglo pasado, afroamericana, de ciencia ficción, últimamente he estado devorando sus libros porque pues, son novelas escritas en los 90s, con historias que pasan en los 2030, 2040, pero realmente se le enchina a uno la piel al ver lo bien que predice y además, bueno, la prosa es genial. Pero bueno, y siguiendo a esto, si vemos las noticias de esta semana, pues lo que ha pasado, Estados Unidos liberó las patentes finalmente y ahora ayer aprobaron las vacunas para los menores de 16, me parece 12 a 16 años. Esto, y escuchando a los científicos hablar de esto, tiene todos los signos, y ahorita estamos en mayo del 2021, vamos a ver qué tal, pero tiene todos los signos ya de que esto se queda. O sea, esta pandemia no, a pesar de que muchos quisiéramos verle un final, y no solamente se queda, sino que se conecta con las que vienen y se conecta con la emergencia climática. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy importante. Y lo tercero, me parece que es mucho más estructural y regreso al punto del diseño, es muy importante para dejárselo a los diseñadores. Yo llevo 10 años fuera de una escuela de diseño. Llevo 10 años justo desde que salí de Querétaro y he estado en escuelas de ingeniería, de tecnología y de negocios. Y ahora estoy en una escuela de tecnología creativa, se llama el programa que tenemos. Entonces no capturamos al perfil típico. Tenemos una escuela de diseño en la universidad con la cual poco participo, pero sí colaboro con algunas personas. Muy, muy tradicional. Yo le llamo la escuela icónica, pues, del siglo XX.
con la mentalidad del siglo XX. Y yo más bien lo que pienso es que el futuro del diseño está fuera del diseño. O sea, hay cosas que podemos hacer dentro de las escuelas del diseño, como esto de cambiar los discursos, las maneras de hablar, de pensar, las lecturas, qué estamos diseñando y para quiénes. Pero creo que nos quedaríamos muy chatos, pues, si nos quedamos en ese círculo del diseño y escuelas de diseño y mundo del diseño. Creo que habría que hacer cada vez un esfuerzo y sé que vemos gente en Singapur ahora le llaman multiplicadores del diseño. El gobierno de Singapur sacó una agenda para el 2025, le llaman Design 2025, pues el equivalente como el Design Council en Singapur. Y ellos hablan de perfiles, 4 perfiles, y los primeros 4 pues tienen que ver con diseñadores, con la disciplina del diseño, y por ejemplo una vertiente pues es el diseño estratégico y la otra es el emprendedor, pero tienen una cuarta personalidad que es el multiplicador, los multiplicadores del diseño, y esas son personas que o no estudiaron o estudiaron cualquier otra cosa y hacen cualquier otra cosa en la vida, pero tienen un entendimiento de las disposiciones y las habilidades de los diseñadores que se han cultivado en el diseño, pues para cambiarlo en sus ámbitos. Pues ahí con eso me quedo porque pues es una invitación a abrir cada vez más espacios y a pelear esos terrenos para tener esas presencias en esas otras, vamos a llamarle escuelas, pero también en la industria, en las comunidades cercanas, para sacar al diseño del diseño. Me parece que eso sería importante. Gracias, Ricardo. Sí, en algunos de los debates ha surgido mucho esta idea de dónde ponemos los límites. Y recuerdo la frase de alguno de los invitados, me parece era Mariana Salgado, que decía debemos vincularnos mucho más radicalmente, transgredir esos límites que entendemos como qué es diseño y qué no es, para tener unos diálogos mucho más abiertos, transversales, y pues retando mucho a estos estilos disciplinares por un lado, pero también por otro lado en los ámbitos de acción, ¿no? El cómo operamos y entendemos el mundo nos hace falta una visión mucho más horizontal. Así que, bueno, no puedo más que coincidir. Me gustaría ahora brincar un poco hacia y han adelantado ustedes, hacia la vista hacia el futuro, ¿verdad? Finalmente somos una disciplina dedicada pues a imaginar lo que no existe, ¿verdad? A cambiar situaciones que nos serían preferibles, ¿verdad? Perdón, creo que es una traducción terrible, ¿verdad? Pero, pero cosas que preferiríamos hacia el futuro. Mancini dice, ¿verdad? Que además estamos orientados también a romper el status quo a partir de generar esos pasos hacia el cambio y cómo deberían de ser, sobre todo hablando del diseño experto, ¿no? Que hablé en algún libro. ¿Qué esperaríamos como rol del diseño en el futuro? ¿Cuáles serían esas como provocaciones? ¿Cómo podríamos contribuir a una agenda, ¿verdad? Que nos lleve hacia donde quisiéramos ir, ¿verdad? Después de pues, varios puntos que se mencionan aquí como inclusive autocrítica de la disciplina o inclusive como problemáticas que enfrentamos como sociedad. ¿Cuáles serán esas provocaciones hacia el futuro? No sé si quieran mantener así el orden, no tiene que ser así. Ruth, ¿quieres comenzar o alguien quiere brincar, como gusten? Pues a ver, invitados a brincar, Mauricio y Ricardo. Dice Ruth que venga, pasa Mauricio, así, venga. En lenguaje futbolero, perdón, dice Ruth que pasa el balón. Claro, no. Uno en la academia termina pensando a un nivel un poco abstracto. Aquí está pensando cómo hablar temas de decolonización, de ética, futuro, termina siendo un poco abstractos. Y pensando retomando un poco también lo que decía, algo que decía Ricardo, de que el diseño, pues el futuro del diseño está por fuera del diseño. Y yo quisiera cambiar eso para decir que el diseño no es solamente los diseñadores, sino somos todos los seres humanos. Antes de la, digamos, revolución industrial o antes de la imprenta, todas estas tecnologías que pues, derivaron en una profesionalización del diseño,
Lo que pasaba es que todos los seres humanos teníamos una capacidad creativa y aportábamos a ese desarrollo creativo de una manera colectiva. Hoy en día estamos hablando del diseño participativo y hablando, bueno, tenemos que darle voz a cierta gente, a ciertas comunidades, pero de todas maneras creo yo que sigue existiendo esa visión de superioridad del diseñador que pues realmente creo que es lo que genera también muchos problemas en el largo plazo, porque si hay una élite, un cierto grupo de personas que están tomando decisiones de cómo es nuestro mundo visual, cómo es nuestro mundo construido en general, pues inevitablemente va a haber problemas éticos o va a haber consecuencias negativas de lo que hacemos, porque esa élite o ese grupo de privilegiados pues está tomando decisiones por los demás. Entonces yo quisiera ver un futuro del diseño, esto es, sí sería un futuro preferido, de pronto es algo como más bien un ítem o una lista de deseo. Quisiera ver cómo podemos facilitar que todos los miembros de la comunidad tengan la capacidad de participar, no solamente de participar, sino tener la capacidad de modificar en los ambientes en que viven. Es obviamente algo muy ambicioso, porque por procesos de manufactura, procesos políticos, procesos administrativos, termina, en el mundo en el que estamos, termina siempre habiendo una élite o unos privilegiados que estamos diseñando por los demás. Entonces, ¿cómo podemos modelar ese futuro de tal manera que todos los seres humanos tienen un rol dentro de las estéticas y éticas en las que vivimos en el ambiente construido? Gracias, Mauricio. Un futuro participativo y cómo el diseño puede generar esas plataformas. Gracias, ¿no? Muy, muy potente, gracias. Ricardo, Ruth, ¿quisieran añadir? Sí, Venga, Ruth. bueno, gracias. Ya te regresaron la pelota. Gracias. Pues procesos de ecodiseño, ¿no? Como comentaba Mauricio, son súper importantes dentro del tema del planteamiento de futuros, no solamente para el entendimiento de necesidades no existentes, sino para la búsqueda de problemas también que en este momento probablemente no generan un impacto, pero que lo van a tener porque ahí están. O sea, ahí están las bases para que sean. En ese sentido, una de las reflexiones respecto al futuro del diseño sería esta pregunta, ¿no? ¿Tendremos claro que ya estamos diseñando ese futuro del diseño? Es decir, revisar las decisiones que estamos tomando en este momento es fundamental porque la visualización, mejor dicho, estamos tomando decisiones que van a tener un impacto en el porvenir y que deberíamos tener muy claras. Entonces, de alguna manera ya estamos diseñando ese futuro del diseño con la posición que tenemos en este momento. Y eso es sumamente importante tenerlo claro, porque el futuro lo planteamos también como un ente pues lejano, que alguna vez llegará. Siempre lo imaginamos, o al menos yo, quizás también de manera ingenua, positivo, con una construcción en la que yo misma haya aportado algo a la sociedad, pero todo lo que hacemos en este momento puede abonar a que ese diseño en el futuro sea participativo de esa configuración de cada historia que contemos en el futuro, ¿no? Entonces, en resumen, ya lo estamos construyendo, el futuro no está por venir, ya lo estamos haciendo. Otra cosa que quisiera agregar es que quizás en ese ya lo estamos haciendo, valdría la pena pensar que el diseño no solamente transformador de temas sociales o del business, evidentemente también es muy importante en la generación y dinámicas, pero es que además el diseño y el diseñador pueden ser responsables, pienso, en parte de la transformación de los sistemas productivos y de la misma industria del consumo, ¿no? En ese sentido, cuando se habla, no sé, de identidad local, por poner un ejemplo,
pues nos vamos más a elementos iconográficos de la región, a colores, a temas culturales, así. Pero ya pensando en esta transformación profunda, ahora también de la mano de normativa internacional y de legislación también internacional, se está pensando en ese producto que sale del diseño llamado diseño con identidad local. Diseño, eso, del lugar, está pensado para fortalecer realmente la autonomía social y productiva de la comunidad impactada, y no se hable de los recursos, que es otro tema pues en Latinoamérica bastante importante. Entonces, esa consideración de la cadena de valor y del impacto en comunidades, no sé, vulnerables, por ejemplo, es sumamente importante, porque lo que tenemos que estar pensando en este momento es cómo trabajar sobre escenarios de bienestar colectivo. Yo pongo un ejemplo que conozco muy de cerca por el trabajo de mi hija particularmente. Las empresas del sector cosmético y de bienes de consumo en este momento se encuentran trabajando en productos y en soluciones de diseño que estarán en los anaqueles probablemente en 5 años, pero que no representan necesariamente una línea en el tiempo de lo que ha sido la transformación de la sostenibilidad, por ejemplo, sino ya dibujan desde este momento a través de los diseñadores cuáles van a ser esos nuevos hábitos de limpieza, de rutinas del hogar, que están vinculados, por ejemplo, al menor consumo de agua y energía limpia. Entonces no es el nuevo uso, no es el reuso del PET, no es el que hacemos, cómo hacemos menos envases, empaques, etcétera. Son productos absolutamente diferentes que minimizan la materialidad y que hacen que las personas vean ese consumo de otra manera. Entonces, la innovación no está en ese sentido, en el envase, como lo abordamos hoy, por ejemplo, en un ejercicio de diseño, sino que está en cómo usaremos esas nuevas dinámicas de consumo. Entonces, quizás la pregunta que se me ocurre dejar por aquí como provocación es, si ya estamos esculpiendo ese futuro, como decía al principio, pues cómo nos gustaría verlo, cómo nos gustaría estar viviendo entonces, porque también, insisto, somos responsables de diseñar la transición. Hay miles de preguntas al respecto que pueden salir sobre esa provocación, pero quizás es indispensable no olvidar que el hoy, el ahora, es muy importante tenerlo como recordatorio de todas aquellas cosas que no debemos repetir para no volver a equivocarnos y para no recordar. Es decir, recordar para no repetir o no repetir para no recordar, como lo quieran ver. Lo estamos haciendo ahora, no es en 15 años, no es en 30 años. Todo lo que estamos decidiendo ahora, incluso este foro que es maravilloso porque está dejando un legado, este pensamiento de todos los invitados y de la comunidad de diseño, pues tiene incidencia en el futuro, con lo cual lo estamos haciendo hoy. Estamos trabajando sobre la cultura del diseño, estamos hablando, no sé, de codiseño, como lo marcaba Mauricio, estamos hablando de procesos, más que de productos en sí mismo, y estamos atendiendo ahora sí el diseño desde una perspectiva mucho más amplia y más transdisciplinar de la que tradicionalmente o históricamente se ha abordado. Muchísimas gracias, Ruth, nos dejas muchas reflexiones. Ricardo, ¿quisieras agregar algo? Estamos también empezando a recibir preguntas de la audiencia, pero no sé si quisieras sumar algo antes de pasar a leerlas. Sí, algo muy rápido. Definitivamente concuerdo con muchos de los puntos. Quizá otra vez un poco como para cambiar un poquito la dirección. Nuestro programa de estudios, la carrera que damos aquí de tecnologías creativas, el año pasado se juntó con otras carreras y formamos una escuela que se llama The School of Future Environments. Es un nombre como muy catchy que mucha gente recuerda, pero lo traigo a colación porque a raíz de la creación de esa escuela, pues hablamos mucho del futuro. Y concuerdo 100% con Ruth, que a mí me parece que las conversaciones sobre el futuro pueden ser muy interesantes, pero también como algo ingenuas, porque definitivamente lo que estamos haciendo hoy
O sea, el futuro entendido como los efectos de lo que estamos haciendo hoy y de lo que hemos hecho en el pasado son muy importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a usar esa creatividad, ese diseño para ajustarnos a un cambio de 2 grados centígrados o de 3 grados centígrados? Ese va a ser como un reto importantísimo para el diseño, vamos a decirlo con D mayúscula, fuera de lo que hemos llamado diseño. Y lo voy a poner un par de cosas muy rápidas. Dialogaba con unos colegas aquí en Nueva Zelanda sobre el uso de cubrebocas y de cómo en países, sobre todo en Asia, en Japón, el uso de cubrebocas ha sido culturalmente aceptado durante muchos años. Y hablábamos de las ventajas que vemos aquí en Nueva Zelanda. Obviamente hemos estado muy, muy afortunados, pero sí usamos el cubrebocas en transporte público, por ejemplo. Y entonces a raíz de eso hablamos y decíamos, bueno, ¿a poco sería interesante que más allá de que en el futuro siguiéramos usando cubrebocas en ciertas condiciones? Y lo que me di cuenta en el debate de pro y contra, porque la gente tiene muchas opiniones sobre esto, es que nunca se daban cuenta que, por ejemplo, en países como México, como me cuentan mis familiares y amigos, pues la incidencia de asaltos se ha multiplicado por el uso de cubrebocas, por ejemplo. Y entonces los efectos de lo que estamos viendo hoy, creo que necesitamos muchos puntos de vista, de muchas disciplinas, de muchas culturas, para darnos cuenta que hay sistemas mucho más vulnerables, sistemas donde las conexiones son más complejas. Y lo que me gustaría cerrar es, el último proyecto en el que colaboramos, Roberto, fue el diseño de planes de estudio hace como 15 años para el TEC de Monterrey. Y yo me acuerdo aquellas reuniones, fueron muchas reuniones muy interesantes, muy, muy buenas. Hubo algunas cosas que intentamos cambiar, otras que no pudimos. Pero, por ejemplo, bueno, una de las personas que más he aprendido en los últimos 10 años ha sido mi hija, que ahora cumplió 10 años. Y ella en algún momento en la escuela empezó a decir que odiaba las matemáticas. Y a mí me preocupó eso porque me daba cuenta que era una cuestión que le afectaba mucho su emocionalidad, más que cualquier proceso cognitivo. Y entonces hubo un momento, una plática donde yo le dije, bueno, pero es que sin matemáticas, pues no vas a poder aportar nada. Hemos tenido conversaciones y hasta llanto sobre la muerte de las abejas y la basura y en el océano y bueno, a su nivel. Está muy al corriente de todo esto, ha elegido el tema como muchas niñas y niños obviamente lo están haciendo, vemos a gente de 15 años liderando estos movimientos y eso cambió totalmente su actitud, ¿no? Totalmente, no digo que ame las matemáticas, pero ya no tiene esa resistencia emocional a entrarle y a las matemáticas. Y lo traigo a colación porque uno de los puntos de discusión en el diseño de planes de estudio era si debíamos incluir matemáticas o no en la carrera de diseño. Y esa es una discusión que viene muy, muy, muy a lo que estamos hablando, porque las razones por las que sí o por las que no, muchas veces son en base a ese imaginario que tenemos de, bueno, pero es que en la Bauhaus pues no había cálculo. Bueno, pero es que, bueno, no decimos esas cosas, pero lo traemos pues. Y traemos el pensamiento de que sí es dentro de diseño y que no. Ahora, no estoy abogando para que metamos todo a la carrera de diseño, eso tampoco lo estoy abogando, pero sí a que abramos el diseño a otras áreas. Y bueno, suficiente sería con que los diseñadores no le tuvieran miedo a las matemáticas, las apreciaran y pudieran colaborar con expertos. Y así como digo matemáticas, digo cualquier otra área, ¿no? Entonces, bueno, cerrando, creo que planes de estudio es una cosa, como decía ahorita Ruth, las empresas están diseñando productos para los próximos 5 o 10 años, los gobiernos, políticas para tener efectos los próximos 5 o 10 años. En nuestro mundo académico, creo que como dijera Donella Meadows, nuestra palanca para cambiar el sistema, pues en gran sentido son los planes de estudio, pues. Entonces creo que ahí estamos haciendo una acción en el presente que va a tener efectos, pues no solamente cuando el plan de estudios esté en acción en 5 años o en 3 años, sino la gente que pase por ese plan de estudios los próximos 40 años que estén en el mundo profesional. Muchísimas gracias, Ricardo. Este último comentario, sí, sin duda, son ejercicios que aquí tenemos también alumnos conectados.
probablemente no hacemos tan visible la intensidad y horas que le dedicamos a esas reflexiones, porque es preparar jóvenes que crecerán en las siguientes décadas, y hablar de décadas ya tiene un largo aliento, ¿verdad? Nos quedan pocos minutos y prometí dejar espacio para preguntas de la audiencia, que aquí están surgiendo algunas, así que yo dejo el micrófono para no ocupar más segundos, y Claudia, si nos puedes ayudar a leerlas, siéntanse libre de contestar a algunos de ustedes, no tenemos que hacer todo el recorrido. Por favor, Claudia. Pues comenzando, una pregunta de Juan Carlos Rojas, dice que se habla mucho del futuro y el diseño, pero en realidad debemos pensar en las soluciones de los problemas simples que se repiten constantemente. Sí. Siguiente pregunta. Yo estaba leyendo la segunda pregunta, si me permiten, de Lorna, que me parecía interesante la idea del burbuja del privilegio, y qué puede hacer uno para salirse de eso y darle oportunidad a todos. Simplemente quisiera decir que una de las cosas que uno podría hacer es pensar que el proyecto de diseño no termina cuando se acaba el contrato de diseño o el tiempo fijado para el proyecto, sino que hay que pensar, bueno, lo que vas a diseñar va a ser usado, va a ser adoptado por personas. ¿Cómo puede diseñarse de manera tan flexible que la gente pueda transformar ese producto de diseño? Para nuestra audiencia en Facebook, que por ahí algunos nos están viendo, la pregunta dice, ¿cuáles serían sus consejos o sugerencias para salirnos de la burbuja de privilegio, que es a la que hacía referencia precisamente, y realmente diseñar para un mundo real? Como mencionaban, el diseño se ha basado mucho en un status quo o privilegios, y estamos diseñando soluciones a problemas que tal vez no existen o solo existen en nuestra burbuja de percepción. ¿Cómo salir de ello? Entonces, no sé si algún otro de los participantes quiere ahondar o pasamos a otra pregunta. Yo agregaría, si me permiten, que estar parados en la burbuja de privilegio, pues da privilegios. Entonces es usarlos a favor de entender exactamente el resto de las problemáticas que existen y que están por venir de manera anticipada. O sea, estar en una burbuja de privilegios es estar parado sobre una base muy sólida que te permite entonces accionar como diseñador de manera muy coherente, lógica y trascendente. Muchas gracias, Mauricio y Ruth. Ricardo, ¿algo que quieras añadir? Pues yo estoy consciente del tiempo, pero nada más voy a... Alguien muy sabio dijo una vez que el diseño en México, y yo creo que aplica a otros países en Latinoamérica, que el diseño en México, el mayor éxito del diseño en México es en la academia. O sea, es una carrera que tiene desproporcionalmente un número de alumnos para las oportunidades laborales que hay allá afuera. Yo no concuerdo con esa última parte. Creo que hay muchas oportunidades para entrar en espacios que no están 100% definidos para nuestros egresados. Creo que lo hemos visto con muchos ejemplos muy notables. Pero sí me llama la atención y conecto con la pregunta de Rebeca de qué diseño curricular llevaría, cómo metemos esto a la acción. Y bueno, ahí creo que es una pregunta bien interesante. No tengo respuesta, pero mi respuesta es, pues vamos a traer gente de todas las disciplinas, de todos los ámbitos sociales, pues para hacer un diseño participativo de esa currícula, que al final de cuentas es lo que va a dar forma a los diseñadores que dan forma al mundo, ¿no? Excelente, muchas gracias. Bien, oigan, pues muchísimas gracias. Sí, se nos acaban los minutos. Quizá estamos recibiendo algunas otras vía las redes. Creo que darán para los siguientes debates, así que los invito a todos a que sigan la pista de las siguientes fechas y sigan contribuyendo a esta idea de cultura del debate alrededor del diseño que viene. Quisiera, como se aprovechar los últimos minutos para agradecer enormemente a nuestros 3 panelistas de lujo que tuvimos hoy, Ruth León, Mauricio Mejía, Ricardo Sosa. Por favor, reciban así el aplauso de la audiencia, que
aunque sean canales virtuales y que las manos se vean en pixel, siéntanlo igual de cálido desde todos los conectados que están aquí por Zoom y también desde las redes. Agradecer de parte de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias por participar en esta edición, Ruth, Mauricio, Ricardo. Gracias. Contrario, muchas gracias. Gracias nuevamente. Y gracias también a la audiencia que se conectó el día de hoy. Les decía, sigan la pista de los siguientes debates y por favor participen. El diseño que viene lo construimos todos y ya hacen falta ese tipo de espacios, por eso es que lo proponemos. Los invito a visitar la página www.eldicenoqueviene.mx, donde se encuentran los debates del año pasado, además de algunos documentos y reflexiones descargables, y también una plataforma participativa donde pueden dejar sus comentarios a muchas de las preguntas y temas que hemos lanzado aquí mismo. La idea es que esa plataforma también funcione como un espacio de debate público abierto y participativo. Así que invitadísimos todos. Nuevamente, pues gracias a los que se conectaron, a nuestros panelistas, Claudia y Alex, que organizan todo esto. Muchísimas gracias. Buena tarde desde México.